Odalis García a sus 49 años, finalmente rompe el silencio, la sensación de estar en la orilla de un abismo que durante años le pidieron mirar, y esta noche, finalmente, pensó en darle la espalda. La Odalis que la gente veía en la pantalla era una mezcla, una coreografía ensayada entre bravura y sonrisa. Había aprendido a reír en cámara desde joven, la risa era, para ella, un salvavidas profesional y una máscara hábil. Habían sido años de rumores. En las secciones de chismes la colocaron y la descolocaron 1000 veces. Romances fugaces, supuestos desacuerdos familiares, supuestas peleas con productores, decisiones controversiales en la carrera. Los titulares le habían hecho favores y le habían robado la calma, igual que la lluvia le roba brillo a la calle pero la devuelve en reflejos. Nunca, sin embargo, nadie se había detenido lo suficiente en la mujer que recibía las llamadas nocturnas, o en la que miraba sin ver, pensando en los pasos que no podía retroceder. La trágica noticia vino en forma de una decisión: hablar. No en un comunicado redactado por un equipo de prensa, no en una nota fría, sino en una confesional, en una carta leída en voz alta, en una entrevista sin cortes ni guión. Odalis decidió poner palabra a aquello que llevaba años en el pecho, no para que el mundo la compadeciera, sino para reclamar su propia voz. Sabía que hacerlo significaría abrir puertas que algunos querrían dejar cerradas, y también arriesgar la piedad de quienes no toleran contradicciones. Se convirtieron en un mapa, eran manos que guardaban golpes suaves de la rutina, palabras que arrancaban calor y dejaban frío. No hubo un solo gran evento que se pudiese señalar y decir, ahí empezó, sino una serie de migajas, una frase arrojada en medio de una cena, un sorbo de desprecio en un comentario público, una noche que se extendió sin motivo hasta que la cama pareció un campo minado de reproches. Odalis, con la misma determinación con la que había aprendido a conducir la cámara, aprendió a reconocer esos pequeños actos como banderas rojas. El primer acto de resistencia no fue una denuncia, fue compartir. Al principio, avisos en pequeñas esferas, una canción en la radio que escuchó hasta el final, una foto con una frase de esperanza colgada en su feed, una sonrisa inusualmente larga en una alfombra roja. Los fans detectaron algo distinto, una fricción nueva entre la celebridad y la verdad. Pero nadie supo leer el mensaje como ella lo había pensado, una señal para sí misma, una promesa de que la vida que vivía ya no era la que aceptaría de por vida. Los medios, como siempre, hicieron su trabajo. Algunos la aplaudieron en titulares empáticos, otros sacaron la lupa y buscaron testimonios que confirmaran el rumor mayor. Las redes, ese altar moderno, se dividieron entre quienes clamaban por justicia y quienes, sin pruebas, susurraban que todo era montaje. En ese ruido, Odalis aprendió que revelar algo propio no apaga los juicios, los alimenta. Aprendió también que las verdades vencidas por la vergüenza no desaparecen, solo se esconden y vuelven más voraces cuando alguien las muestra con luz. La revelación que la prensa vendió como trágica, no se trató de un momento espectral de victimización, sino de una decisión lúcida: contar que hubo años en los que su libertad estuvo gravemente limitada, que hubo humillaciones que marcaron su autoestima, y que contra lo que la gente piensa la felicidad no siempre se recupera con facilidad. Admitir que fue lastimada exigía nombrar los tiempos en los que aceptó lo inaceptable. Y nombrarlos fue el primer paso para desarmarlos. Cuando Odalis habló en la entrevista, la cámara enfocándola como si fuese un confesionario moderno lo hizo con la voz templada, sin dramatismo impostado. Habló del temor que se le pegaba a la piel, de las noches en vela, del gran dilema de quién protege a los hijos cuando la casa es el teatro de las tensiones. Habló de la contradicción entre el personaje público que la gente ama y la mujer que, detrás de las cámaras, tiene miedos y cicatrices. En sus palabras, en la manera encendida y sin arrogancia con la que elegía cada frase, se dejó ver una mezcla devastadora, fortaleza y fragilidad, dignidad y agotamiento. La reacción fue una costura en dos telas. Por un lado, innumerables voces que la abrazaron, compañeras de profesión que, con lágrimas, llamaron a los programas del país, amigas que compartieron mensajes de apoyo, organizaciones que hicieron públicas sus puertas para recibir a quien necesitara ayuda. Por otro lado, también vinieron las dudas interesadas, preguntas sobre por qué no había denunciado antes, especulaciones sobre intereses económicos, y un coro viejo de quienes no creen si quien sufre no lo hace de la manera que ellos esperan. Lo más crudo llegó en la intimidad del hogar, los silencios de los hijos, las miradas de quienes habían crecido con ella, y la necesidad inmediata de reconstituir un cuadro que ahora miraba con otra óptica. Vidas que, por años, se habían acomodado a una coreografía familiar, debieron reajustar pasos. Podría decirse que la confesión no liberó solamente a Odalis, también puso en movimiento una máquina de cambios en la que cada miembro de su círculo tuvo que elegir un rumbo.
En el proceso, la prensa intentó atrapar la verdad con retazos. Algunos titulares escribieron sobre ruidos en su matrimonio, otros escribieron sobre supuestos terceros actores. Pero en la narración que aquí te entrego, lo más relevante no es la figura del otro, no es un villano escénico, sino el viaje de la protagonista hacia la reconstrucción. Porque las mejores historias sobre tramas personales no son las que se detienen en el drama, son las que cuentan la reconstrucción. Odalis, poco a poco, las piezas rotas de su autoestima se vuelven soportes nuevos. Aprende a poner límites, a decir no, sin titubear, a exigir respeto en cualquier circunstancia. La pantalla, esa vieja amante y enemiga, empieza a mostrarla con otra luz, no la que siempre se espera que sea, sino la que se ha forjado en la adversidad. Había un momento, una tarde con lluvia, en la que Odalis se sentó frente al espejo y se atrevió a mirarse sin maquillaje. Fue la primera vez que reparó en la profundidad de su mirada sin adornos. Allí, en la simple mirada, vio dos cosas: mujeres que la habían precedido en dolor y que habían sobrevivido, y la posibilidad de ser un faro para otras mujeres que, ocultas, reproducían su silencio. Ese día decidió que su voz serviría de puente. No quería que su historia fuese consumida como un expediente, quería que se convirtiera en un llamado. La respuesta pública no tardó. En programas radiales, foros y columnas, se abrieron debates sobre la violencia psicológica, las sutilezas del control y la necesidad de redefinir el apoyo legal y social. Periodistas investigaron la cara menos visible de las agresiones, especialistas llenaron titulares con términos útiles y concretos: protocolo, acompañamiento, redes de contención. La conversación dejó de ser espectáculo para abrir una puerta a la educación. Por supuesto, la fama tiene su costo. Junto al apoyo surgieron quienes aprovecharon la ocasión para sembrar dudas, para inventar versiones más jugosas y vender noticias. Para cada mano amiga, apareció un peón dispuesto a insistir en el rumor. Sin embargo, la protagonista aprendió a separar lo urgente de lo necesario. La búsqueda de justicia no siempre será mediática, a veces es discreta, paciente, con trámites, con audiencias y con tiempo. Odalis empezó a filtrar proyectos, ya no aceptaba guiones que la devorasen en escenas que replicaban dinámicas de abuso. Elegía papeles que no explotaran su dolor ni su imagen, buscaba personajes que dignificaran la vida femenina en todas sus formas. Esa elección artística fue también una reivindicación: ocupar la pantalla desde un lugar que no fuera el de la víctima sacrificial, sino el de la mujer con una historia para contar. Hubo, claro, momentos de recaída, días en que la ansiedad volvía como si fuese un viejo huésped, visitas inesperadas de recuerdos que la empujaban al llanto. Pero la diferencia ya no era la ausencia del dolor, sino la presencia de herramientas. Ella hablaba con su terapeuta, escribía en un diario, y no callaba cuando necesitaba ayuda. Y eso era, en este relato, la gran lección: reconocer la fragilidad y buscar redes para sostenerse. La prensa, que a veces actúa como juez supremo, también tuvo que aprender. Algunas redacciones se retractaron de titulares sensacionalistas, otras pidieron perdón por tratar una historia humana como si fuese un espectáculo. En redes sociales surgieron campañas de solidaridad que se transformaron en iniciativas concretas: donaciones para centros de apoyo, líneas de atención, materiales informativos sobre cómo ayudar a alguien que atraviesa violencia no visible. Lo que empezó como la noticia de la semana, se convirtió, poco a poco, en un cambio estructural en la conversación pública sobre las relaciones dañinas. Al cabo de meses, la mujer que leyó su carta en televisión seguía siendo la misma Odalis que el público conocía en la raíz, pero ahora con cierta desnudez nueva, no por exhibicionismo, sino por autenticidad. A nivel profesional, la industria la miró de otra forma, con respeto, con cautela, y con un entendimiento renovado de que las figuras públicas tienen vidas complejas. Y para Odalis, lo más importante fue algo más íntimo: recuperar el relato propio. Recuperar el derecho a decir: esto fue, esto me dolió, y estoy reconstruyéndome. El desenlace de este capítulo de su vida no es una venganza espectacular ni un castigo cinematográfico contra el otro. Tampoco es un cuento de hadas donde todo se arregla con una frase redentora. Es, más bien, la lenta y valiente puesta en movimiento de alguien que aprendió a transformar la vulnerabilidad en fuerza. Esa fuerza no aplasta al mundo, lo encara con límites claros, con ayuda financiera si la necesitase, y con la certeza de que su voz puede sostener a alguien más. La Odalis que camina por la calle ya no se siente perseguida por sombras que la obligan a esconderse. La gente la mira, algunos aplauden en la distancia, otros todavía murmurarán, pero su prioridad ya no es el rumor, es la verdad que ella eligió contar. Y en ese acto de nombrar, hay un gesto de amor propio que vale más que cualquier titular. Hubo, por supuesto,
También quienes intentaron monetizar la historia, programas que ofrecieron contratos exorbitantes a cambio de exclusivas, medios que querían el relato más picante, agencias de chismes que pidieron pruebas que solo existen en la intimidad. Pero Odalis, en esta narración, se muestra firme, no vende lo que fue su dolor. Lo comparte con dignidad y con la intención de transformar la experiencia en aprendizaje. Finalmente, en una escena que resume todo lo anterior, la vemos en una pequeña habitación de radio, hablando con una mujer joven que acaba de salir de una relación tóxica. Odalis escucha, la abraza, sin cámaras, y le dice, con la voz llena de años y de verdad, no tienes que aguantar lo que te hace daño. No es señal de debilidad pedir ayuda. La joven llora y le agradece. La noticia llegó en una tarde gris de octubre. Las redes, acostumbradas a titulares veloces, parpadearon cuando la propia Odalis pidió un espacio para hablar sin cámaras, solo con una grabadora y una carta que, según dijo, llevaba años escribiendo en fragmentos. Tenía 49 años y en su voz se sentía la calma de quien ha pensado cada palabra hasta el cansancio. Hoy hablo para pedirme a mí misma permiso de ser, dijo al abrir la carta. Lo que siguió no fue un escándalo que la prensa urdiera, fue un mapa íntimo de cortes y pequeñas heridas que, juntas, habían consumido su aliento. Habló de decisiones que no fueron suyas, de noches en las que la risa quedó atascada, de esposas que ajustan hasta que ya nada cabe. No hubo nombres concretos, hubo sensaciones con fechas, momentos que ella marcó para no olvidarlos y, sobre todo, la confesión de que llevaba años sosteniendo una vida con la sola fuerza del deber. La audiencia, por unos instantes, dejó de ser público y se convirtió en testigo. Miles le escribieron contando historias parecidas. Algunas llamaron llorando en busca de orientación, otras se sorprendieron porque la imagen que tenían de ella la chica de las cámaras, la sonrisa inigualable no cuadraba con lo que ahora confesaba. Ella no pidió compasión, pidió, con voz templada, que las instituciones y las familias aprendieran a reconocer las heridas que no dejan moretones. A partir de esa confesión, la vida de Odalis tomó un doble rumbo. Por un lado, la reconstrucción. Por otro, el desgaste inevitable del escrutinio. Algunos intentaron explotar su relato, ofertas de exclusivas, contratos para vender la intimidad, programas que prometían, revelaciones, por altas sumas. Ella rechazó lo que oliera a provecho fácil. Su lucha no era espectáculo, era volver a respirar. Pero el camino hacia la paz fue minado por factores imprevisibles. Un viejo contrato laboral, una demanda perdida, un empresario que pretendió ligar su silencio con la continuidad de su empleo. La prensa, hambrienta por segundas partes, buscó reconstruir las escenas del pasado y algunas voces sembraron dudas sobre la veracidad de su testimonio. Cada nota sensacionalista era como una gota que socavaba la nueva confianza que tímidamente levantaba. El desgaste se hizo visible en vestigios cotidianos, llamadas sin respuesta, dolores de cabeza que no cedían, noches en las que la ansiedad volvía con la fuerza de un visitante que no invita a marcharse. Odalis, que había aprendido a levantarse a la mañana para cumplir con un guión ajeno, descubrió que rearmar su propia trama exigía tiempo, dinero y aliados que a veces no estaban. Así, de manera lenta y cruel, las cosas prácticas de la vida comenzaron a quebrar. Un proyecto cancelado que significaba la mitad de sus ingresos, una campaña publicitaria que suspendió su apoyo, y la carga de abogados y trámites que modernamente devoran los días. Un final triste. Un incendio en la casa de verano, un fuego aparentemente accidental en una cocina olvidada se llevó documentos irreemplazables y recuerdos de una vida. No hubo víctimas humanas en el siniestro, pero la pérdida simbólica fue devastadora. Fotografías, cartas, la libreta donde anotaba quienes la habían ayudado en los momentos difíciles, todo se tornó ceniza. En la narrativa que te doy, ese incendio funciona como metáfora y suceso, representa la ruptura irreversible con una etapa de su vida y la imposibilidad de recuperar lo que el tiempo consumió. La consecuencia inmediata fue económica y emocional. Con papeles perdidos, contratos difíciles de comprobar y un cansancio que ya no se curaba con terapia ni reposo, Odalis tomó la decisión más dolorosa, retirarse casi por completo de la vida pública. No salió por una foto triunfal ni por una noticia de prensa. Lo hizo en silencio, con una carta pequeña que dejó a su círculo más cercano, agradecimientos, perdón por los errores, una lista de personas a quienes pedir ayuda cuando faltara. Fue una despedida íntima y escueta, sin cámaras, pero con la solemnidad de quien entiende que algunos finales no permiten testigos. Los últimos meses que describo en la ficción son de cierta melancolía hermosa y cruel. Ella vive ahora en una casa pequeña frente al mar, lejos de los focos. Pasa las mañanas caminando, guarda silencio en las tardes, y escribe cartas que no envía. Sus días están llenos de rituales que antes no encontraba tiempo de cumplir.
preparar una sopa, aprender un nuevo idioma, ordenar la música que la acompaña desde la adolescencia. A veces recibe visitas, a veces recibe llamadas que no retorna. El público la recuerda en clips antiguos, en programas de archivo, y las nuevas generaciones la descubren como figura de una época que fue más risueña. El final que firmo en esta pieza es agridulce. Odalis muere en la ficción no por un golpe sensacional, sino por la acumulación silente del desgaste, una enfermedad crónica que, contada aquí como consecuencia de años de estrés y angustia, se lleva su cuerpo en una madrugada tranquila.